hemos mencionado desde la vez pasada, que tiene que ver con esta parte de la encarnación, que a su divinidad le añadió ¿qué? Humanidad, ¿verdad? Entonces, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, lo que nosotros veíamos hace 8 días justamente en este tenor, de lo que nosotros encontramos a lo largo de la Escritura, es Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y al momento de que Él vino y se encarnó, esto no quitó en nada su divinidad, porque hay algunas ideologías, y en un momento más vamos a mencionar algunas de ellas, incluidas lo que creen los testigos de Jehová, lo que creen los mormones, que Cristo no es Dios, ¿no? Y curiosamente algunas ramas de la iglesia de Dios hace muchos años creían que cuando Cristo se humanó, perdió completamente su divinidad, y la Biblia no dice esto. Entonces, vamos a meditar, amados hermanos, en este punto de la segunda parte de ese tema de la encarnación. Quedaron algunos cabos sueltos por ahí. El punto es atar esos cabos, ¿verdad? Y vamos justamente a meditar en esta mañana en esos puntos que vamos a ver. En este tenor es uno de ellos, es comprender justamente este misterio de la encarnación como un acto de la gracia soberana de Dios. También aprender a diferenciar las dos naturalezas de Cristo, pero sin dividirlas ni mezclarlas, ¿verdad? También veremos el día de hoy el punto del defender la impecabilidad de Cristo basada en su identidad divina. ¿Por qué Cristo no podía pecar? No solamente no pecó, Él no podía pecar. Y alguien alguna vez dijo, no, pues es que eso es trampa, ¿no? Es como si un estudiante que aspira a una licenciatura ya se supiera de memoria las respuestas del examen, ¿verdad? Y esto nosotros hablamos desde nuestra humanidad. Pero ahorita vamos a ver justamente que esto no es trampa, al contrario, esto eleva y magnifica el nombre de Cristo, porque a pesar de ser humano y sufrir las tentaciones, muchas de ellas nosotros no las hubiéramos podido soportar. Por eso era necesario que se humanara. Y también justamente explicaremos el tema de algo llamado la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Es el vaciamiento que está mencionado en Filipenses capítulo 2, versículo 7, cuando dice que Él dejó su gloria, ¿verdad? Se despojó a sí mismo. Y lo hablaremos porque justamente este pasaje es malentendido en el círculo de estos teólogos, de los que hablan acerca de que Jesús no era Dios. Entonces, comencemos, amados hermanos. La encarnación no es una metamorfosis de Dios en hombre. Una metamorfosis es un cambio que una persona va sufriendo de un punto A a un punto B, completamente distinto. Entonces, Cristo no sufrió una metamorfosis. La encarnación es una adición a de la naturaleza humana a la naturaleza divina eterna. Entonces, Él siendo Dios, por cuanto comparte la misma esencia que Dios, por cuanto Él creó todo, Juan capítulo 1, versículo 3, todo lo que nosotros vemos fue hecho gracias ¿a quién? A Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido posible, ¿verdad? Entonces, este es el hecho, amados hermanos. El Hijo de Dios, siendo de la misma sustancia que el Padre, tomó para sí una naturaleza humana completa, un cuerpo y un alma racional. Y esto justamente es en el tenor de que a veces esto nos funde los fusibles. ¿Por qué Cristo, teniéndolo todo a la diestra del Padre, lo dejó absolutamente y se encarnó y vivió junto con nosotros? Entonces, algunos textos clave, uno de ellos ya lo leímos, Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo era Dios. Y el capítulo 14 dice, y aquel verbo del cual les estoy hablando, habitó entre nosotros y fue hecho
carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Él es 100% humano. Y Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, que nos habla acerca de que el declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, pero del linaje de David según la carne. Entonces, aquí Pablo está mencionando las dos naturalezas de Cristo. El Hijo de Dios con poder según el Espíritu, Romanos 1:3, y luego nos dice, pero del linaje de David según la carne. Entonces, Cristo es reconocido en dos naturalezas, sin confusión, que quiere decir que no se mezclan, sin cambio, no mutó, no cambió, sin división y sin separación, y estos son inseparables para siempre. Esto quiere decir que después de que Jesús resucitó, está sentado a la diestra del Padre. ¿Con cuántas naturalezas, amados hermanos? Con dos. 100% Dios y 100% hombre. Como Dios sigue sustentando todo el universo con el poder de su palabra, como lo dice la carta a los Hebreos, pero como humano es nuestro abogado delante del Padre, el cual está intercediendo por ti y por mí. Entonces, amados hermanos, las dos naturalezas de Cristo, y hablemos en este momento de su divinidad plena. Cristo no era un poco Dios en el momento que Él se encarnó. Cristo no era un poco menos Dios. Él era Dios en su totalidad. Y este punto, amados hermanos, nos habla acerca de sus atributos divinos. Vamos rápidamente a Miqueas, capítulo 5. Siempre los profetas menores se nos pierden, ¿verdad? Son 12 y aparte están cortitos algunos capítulos, ¿verdad? Pero Miqueas capítulo 5, versículo 2, aquí el profeta está mencionando unas características de Jesús. Dice así, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días ¿de dónde? De la eternidad. Amén. Él es eterno. Pero también Juan capítulo 21, versículo 17, nos habla acerca de que Él es omnisciente. En este capítulo, en Juan capítulo 21, versículo 17, le pregunta por una tercera vez a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, ¿tú lo sabes? Todo. Tú sabes que te amo. Él es omnisciente, amados hermanos. Y en esta omnisciencia que nosotros vemos aquí, nosotros encontramos que Él sigue siendo Dios. Pero también Mateo capítulo 28, versículo 20, nos habla acerca de que Él es omnipresente. Mateo 28, versículo 20. En la gran comisión, al final del versículo, del capítulo dice este versículo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo, amados hermanos? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese. Hasta el fin del mundo voy a estar con ustedes. Él es omnipresente. Pero también Él recibe adoración. Los ángeles le adoran, Hebreos 1:6, pero también los hombres le adoran, según Mateo capítulo 14, versículo 33 y Juan 20:28. Los hombres también le adoran, los ángeles le adoran. Cristo recibe adoración. Él no dejó de ser Dios. Y aquí nosotros vemos un pasaje de Pablo, en la carta de Tito. Acompáñame a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Dice así, de la siguiente manera:
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. ¿Se acuerdan esta palabra, amados hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 1? ¿A qué hacía referencia el escritor? Cuando hablamos de Jesús, ¿se refiere a su naturaleza qué? Humana. Y cuando hablamos de Cristo, ¿se refiere a su naturaleza divina? Y cuando el escritor habla acerca de las dos palabras en conjunto y las une y dice Jesucristo, está hablando de la unión hipostática, las dos naturalezas, un solo ser, dos naturalezas, una sola persona, y solamente puede ser Cristo. Entonces, cuando nosotros leemos que los escritores juntan estas dos, aquí el escritor, siendo el mismo apóstol Pablo, nos está diciendo nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, en sus dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, amados hermanos, la divinidad de Jesús era completa, era absoluta, pero también su humanidad era real. Y ahora veamos este apartado de su humanidad. Cristo no parecía hombre, como algunas sectas lo enseñan. Cristo era hombre. Y era hombre como nosotros, exceptuando algo que llama la teología el pecado original. ¿Qué quiere decir? El libro de los Salmos dice que toda persona, ¿no?, que nace de matriz, nace bajo pecado. Pero Cristo no nació bajo pecado porque su concepción fue completamente divina, según Lucas capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Su concepción fue completamente divina, pero tenía que usarse el vaso de barro de una mujer llamada María. Entonces, su constitución humana, Cristo tenía un cuerpo físico y tenía un alma humana. Y este cuerpo físico y esta alma humana experimentaban tristeza y angustia. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y justamente aquí es uno de los pasajes, ¿verdad?, cuando están en el huerto y Él está diciendo: velen conmigo, aguántenme, sosténganme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y posiblemente los discípulos tenían toda la razón para estar dormidos, ¿verdad?, para quedarse dormidos. Llevaban ya casi un día despiertos. Ya habían celebrado la cena del Señor, habían hecho cosas en el día anterior, habían preparado el aposento, habían perseguido al hombre del cántaro, ¿verdad?, que los iba a llevar al lugar donde habían de celebrar la cena. Los discípulos estaban cansados, pero Jesús lo estaba más. Justamente Él llevaba más tiempo de estar despierto y Él en su humanidad dijo: mi alma está muy triste hasta el punto de sentirme morir. Entonces, ¿usted sabía que Cristo también se cansó? Según Juan capítulo 4, versículo 6, Él se cansaba. Él tenía que dormir. En su humanidad Él tenía que dormir. Y hay uno de los pasajes poderosos que cuando Cristo está en medio de la barca, no sé si alguna vez se ha subido a una lancha o algún tipo de barco, ¿verdad? Y cuando las mareas empiezan a azotar y nosotros se nos revuelve el estómago, ¿verdad? No sé si alguna vez le ha pasado a usted, pero se revuelve el estómago y queremos ir a la borda, ¿verdad?, porque no sabemos si va a pasar algún accidente. Bueno, Cristo en medio de la tormenta estaba completamente dormido. Y esto nos habla acerca de la seguridad de que el creador de la tierra sabía completa y absolutamente que Él tenía el control aún sobre los vientos y aún sobre los mares. Inclusive van y le despiertan. ¿Y cómo le despiertan, amados hermanos, de su sueño? ¿A usted le gusta que lo despierten de su coyotito, ¿verdad? De ese coyotito que a veces por las tardes le gusta echarse, ¿verdad?, después de haber comido, ¿no? A nadie nos gusta que nos despierten, ¿verdad? Y menos de una manera abrupta. Maestro, levántate. ¿Por qué? Porque perecemos. ¿Que acaso eres un inconsciente? ¿No tienes cuidado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque perecemos. 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 Porque pe
vamos a perecer. ¿Qué le dijo el maestro? Y el maestro, cuando habla y cuando reprende no solamente al mar, reprende al viento. Y posiblemente algunos dirán, bueno, lo que provocó es de que el viento se fuera y la mar comenzase a quitarse poco a poco. No, amados hermanos, la Biblia dice que inmediatamente el mar quedó plano como un plato. Y por eso la gente se asombraba y decía, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, en medio de su cansancio, Cristo también mostraba que Él era Dios. Entonces, Él también tenía sed. En medio de la cruz del Calvario, Juan capítulo 19, versículo 28. En medio del Calvario dice, tengo sed. Cristo también tenía sed, ¿verdad? Inclusive Cristo tenía hambre y sed en algunas ocasiones, al punto de irse a meter en en hogares de publicanos que lo criticaban por eso. Y le decían, si Él fuera Dios, si Él fuera quien dijera que es, sabría con quién está comiendo, ¿verdad? Y Cristo en algún momento dijeron, a mí me tachan de tragón, ¿verdad? Y de bebedor, que nada más me la paso en hogares, ¿verdad? Comiendo, porque era la costumbre en aquel entonces que cuando alguien te visitaba, lo primero que hacías era servir la mesa. Dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Quién de aquí nos dice que podemos visitarles, ¿no? Para poder comer, partir la mesa, ¿verdad? Bueno, Cristo en su humanidad, amados hermanos, también aprendía. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice que el niño crecía en estatura y en sabiduría. Él en su humanidad tenía que aprender las cosas. Una tradición judía comenta, y esto lo decía el patrón de mi papá, que él era completamente judío. Él fue expatriado de la Segunda Guerra Mundial para estos lugares. Sus padres desafortunadamente fueron muertos en los campos de concentración y aquí fueron adoptados por algunos judíos, entre ellos mismos se ayudan, pero él mismo me decía que a la edad de 12 años ellos tenían que haber ya aprendido 3 idiomas: su idioma original, el idioma hebreo, el idioma de la nación donde ellos están siendo mandados, en este caso el español, pero también el idioma inglés, que es donde ellos mayormente negocian muchos de sus tratos, que es el idioma universal de todas las negociaciones allá afuera, ¿verdad? De una manera internacional. Tienen que aprender 3 idiomas y a la edad de 12 años ellos tenían que aprenderlo. Entonces, pero también ellos tenían que haberse aprendido ya todo, mínimo toda la Torá. Todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos se lo tenían que haber aprendido de memoria, ¿verdad? Entonces, Cristo, a una edad temprana, Él seguía creciendo, pero también al mismo momento, aunque era Dios, Él en su naturaleza humana tenía que aprender, tenía que crecer, ¿verdad? Entonces, Él tenía necesidad, amados hermanos, porque dice Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, amados hermanos, nosotros creemos en un Jesús que era completamente Dios, pero también que era completamente hombre. Y justamente en este tenor de Hebreos 4:15, quiero hablar acerca de la impecabilidad. ¿Por qué Cristo no podía pecar? Bueno, déjame decirte que la doctrina de la impecabilidad sostiene que Cristo no solo no pecó, sino que Él era incapaz de pecar. Hermano, pero eso es trampa, porque nos están diciendo que nosotros tenemos que parecernos cada día más a Cristo, pero Él no podía pecar. Eso es trampa. Algunos dirán esto, ¿verdad? Y esto lo sostienen aquellos que dicen que Jesús era un simple hombre, que no era Dios. Entonces, bueno, déjame darte algunas razones por las cuales Cristo no podía pecar. Una de ellas es la unión hipostática. ¿Se acuerdan qué era la unión hipostática? Que eran las dos naturalezas en un solo vaso, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, el sujeto que actúa en Cristo es la persona del Hijo. Ahora, si Cristo pecara,
Esto significaría que Dios podría pecar, y esto no es posible, ¿verdad? Si Cristo pecara, entonces Dios pecaría, y esto es una imposibilidad metafísica y moral. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios no podía pecar. Y por eso Cristo, siendo Dios encarnado, no podía pecar. Ahora, Lucas capítulo 1, versículo 35, otra de las razones por las cuales Cristo no podía pecar. El ángel le responde, Lucas 1:35 dice así: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál era la esencia de Cristo? Santidad. Él era 100% santo y por ende Él no podía pecar. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo se posa en el vientre de María, en ese mismo instante se concibe ese ser y en ese mismo instante se empieza a reproducir dentro de María un ser que no contenía pecado, porque el pecado se transmite a través de la semilla del hombre, no de la mujer. ¿Sí sabía eso? Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí antes de pasar a lo siguiente. Si bien es dicho que al hombre será, se le menciona acerca de las simientes, ¿verdad? Uno de los pasajes, cuando se le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, tu simiente producirá muchas personas. La mayoría de las palabras se le dicen, cuando habla de simiente, porque viene de la palabra semen, ¿verdad? Pero la primera vez que se menciona la palabra simiente no se le dice a un hombre, se le dice a una mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se acuerdan que este pasaje es el primer verso protoevangelístico? Que quiere decir que ya se mencionaba la promesa del Redentor. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti. Le está hablando el castigo a la serpiente, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De ella. Pero ¿cómo es posible esto, amados hermanos, si la simiente es a través del semen del hombre? Bueno, aquí ya estaba anunciando justamente que iban a ser alguien de una naturaleza completamente distinta a la naturaleza pecaminosa de nosotros. Todos y cada uno de nosotros que hemos nacido de una mujer, todos hemos sido transferidos el pecado a través del semen, a través de la simiente del hombre. Pero Cristo no. Entonces, veamos esto, amados hermanos, ahora con estos nuevos lentes. La primera vez que se menciona a alguien acerca de su simiente es a una mujer. Entonces, aquí también le está diciendo a la serpiente, tu simiente. ¿Cuál era la simiente de la serpiente? Todos aquellos que se oponen ¿a qué? A la verdad de Dios. Todos aquellos que se oponen a Dios, amados hermanos, son de la simiente ¿de quién? Satanás. Todos aquellos que son nacidos de la fe, todos aquellos que son nacidos por gracia, son de la simiente ¿de quién? De Cristo. Son de la simiente de la mujer. Entonces, amados hermanos, Cristo no podía pecar, porque su naturaleza era completamente distinta a la de nosotros, porque no provenía de una simiente pecaminosa, sino que provino de una simiente ¿qué? Santa, pura. Ahora,
Amados hermanos, hablemos acerca de la tentación. Seguimos en este punto del por qué él no podía pecar. Las tentaciones fueron reales. Las tentaciones fueron intensas. Entonces, al igual que un ejército ataca una fortaleza, ¿no? Como Jericó, una fortaleza inexpugnable, una fortaleza impenetrable, una fortaleza que prácticamente no hay manera de entrar en ella. De la misma manera, el ataque a Jesús fue real, pero la derrota era imposible. Él venció no solamente por su naturaleza, él venció por su dependencia al Espíritu y a la palabra. Mateo capítulo 4, justamente hablando acerca del tema de la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, amados hermanos. Entonces, Cristo venció por su dependencia al Espíritu y a la palabra. Más allá de la divinidad, más allá de la santidad que él era, la encarnación, él en su humanidad se aferró a una dependencia completa y absoluta ¿de quién? De Dios. Y eso nos confronta, amados hermanos. Si el mismo Hijo de Dios, siendo Dios encarnado en su humanidad, oraba frecuentemente por largo tiempo, por largas horas, en la dependencia al Padre, ¿qué espera de nosotros? Él siendo Dios encarnado, él siendo humano como nosotros, nos enseñaba que debemos de depender completa y absolutamente ¿de quién? De Dios y de su palabra. Versículo 7 de este mismo Mateo 4. Dice el versículo 7, Jesús le dijo: escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y más adelante, en el versículo 10, dice, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con qué se defendió Jesús, amados hermanos? Con la palabra. Él era Dios y Satanás lo sabía. Él era Dios y Cristo pudo haber usado, como en algún punto le dijo cuando estaban aprendiéndolo, ¿verdad? Dejen que así suceda, porque si yo quisiera orar, mi Padre me mandaría legiones de ángeles, ¿verdad? En la tentación, Cristo pudo haber usado su carta, ¿verdad? Su as bajo la manga y diciendo: a ver, Satanás, yo te creé. Tú eres creación mía, ¿no? Yo te creé en algún punto. De que te desviaste, eso ya es otro problema, ¿no? Pero yo te creé. Pero Jesús no está usando su as bajo la manga, como nosotros en ocasiones, ¿verdad? Cuando nosotros a veces somos llevados, ¿verdad?, a ciertas situaciones complejas, decimos: no, pues yo tengo un padrino, ¿verdad?, ahí en el municipio, ¿no?, para librarnos de una multa o algo por el estilo, ¿verdad?, o para obtener un favor acerca de un trámite. Cristo no hizo eso como nosotros. Cristo apeló ¿a qué? A la palabra. Cristo en su humanidad dependía completa y absolutamente de la palabra. Quiero mostrar esto antes de ir terminando. Filipenses capítulo 2, el pasaje mal entendido que a veces nos lleva a poder quedarnos así como que con la boca abierta, ¿no? Cuando alguien viene y nos dice: es que ahí dice que se despojó, ¿verdad? Y como se despojó, Él dejó de ser Dios cuando Él se humanó. Filipenses capítulo 2. Leamos los pasajes, versos 6 al 8. El cual, está hablando de Cristo Pablo, dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. El término griego kenos ha sido malinterpretado
por teólogos liberales. ¿Qué es lo que no está diciendo esto? Reitero, ¿qué es lo que no está diciendo? No es la pérdida de su deidad, porque si Cristo deja de ser Dios por un segundo, el universo colapsaría. Porque ¿quién sostiene todo el universo con el poder de su palabra? Cristo. Porque Cristo lo creó. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Cristo dejara de ser Dios por un solo segundo, amados hermanos, el universo colapsaría completa y absolutamente. Acompáñame, no pierdas aquí, pero más adelante en Filipenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Amén, amados hermanos, todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Cristo no podía dejar de ser Dios porque todo colapsaría. No estaríamos aquí. Él no dejó de ser Dios. Lo que sí nos está diciendo este pasaje de Filipenses 2, 6 al 8, es que la renuncia, esta renuncia fue el uso independiente de sus atributos divinos, y al brillo de su gloria, Él manifiesta que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, según 2 Corintios 8, 9. 2 Corintios 8, 9 nos dice esto, que Él siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. Y también este velo de su carne, era necesaria que su gloria fuera velada. ¿Qué quiere decir esto? Porque si Él manifestara su gloria como es, nosotros no podríamos ni verlo, ¿verdad? En algún momento Moisés le dice, ¿qué le dice? Muéstrame tu gloria, muéstrame. Y Dios le dice, no, asómate por aquella rendija, solamente verás mis espaldas. No puedes ver mi gloria, Moisés, porque en ese mismo instante serías absorbido. Entonces era necesario que Él se encarnase para que fuera velada su gloria, excepto en eventos como la transfiguración. ¿Qué pasó en la transfiguración, amados hermanos? Se transfigura y a su derecha y a su izquierda aparecen dos personajes. Los dos personajes más icónicos del Antiguo Testamento, Moisés, pero también Elías, ¿verdad? Amados hermanos, era necesario que Cristo se encarnase, pero al momento de encarnarse, Él no perdió ni un milímetro, no perdió ni un ápice de toda su divinidad y de toda su gloria. Solamente fue encapsulada. Este punto de su naturaleza. Déjame mencionarte algunos errores que históricamente se han mencionado acerca de Jesús. Uno de ellos es el docetismo. Y esto ocurrió justamente desde inclusive el apóstol Juan. Las 3 cartas que él escribe son prácticamente defendiendo la divinidad de Jesús. Entonces, el docetismo decía que Jesús solo parecía ser humano. Era humano, pero solo en apariencia. Solo la fachada era como si Él fuera un fantasma. Obviamente, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3, nos dice que Cristo vino en carne. Él se manifestó en carne, amados hermanos. Entonces, 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 al 3 refutan el docetismo, porque Cristo no solamente parecía humano, Él era completamente humano. Otra de los errores doctrinales, el apolinarismo. ¿Qué enseñaba este error histórico? Que Jesús tenía un cuerpo humano, pero mente divina. Como que encaja más, ¿no? Como que, bueno. La primera, pues no estamos de acuerdo, ¿no? Completa y absolutamente.
Pero venían otros que empezaban a enseñar cosas más sofisticadas y decía, bueno, él tenía un cuerpo humano, pero su mente era divina. Y esto no es así. ¿Por qué? Hebreos capítulo 2, versículo 17 nos dice que él debería de ser semejante a nosotros en todo. Cristo fue semejante a nosotros en todo, amados hermanos. Sus tentaciones fueron reales. Las gotas de sangre que él sudó eran reales, amados hermanos. Entonces, apolinarismo nos decía que Jesús tenía un cuerpo humano, pero mente divina, y esto no es así. Hay otra enseñanza que es el adopcionismo, que quiere decir que Jesús era un hombre adoptado como Dios. ¿Ven cómo cada vez se va sofisticando más la cosa? Empiezan a usar palabras que a veces nosotros decimos, a ver, déjame masticarlo, ¿verdad? Porque no lo entiendo en un inicio, ¿verdad? Bueno, el adopcionismo enseñaba que Jesús era un hombre adoptado como Dios. Pero Juan 1:1 nos dice todo lo contrario. En el principio era el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios, ¿no? Y ahí les va la última enseñanza que justamente algunos en la iglesia adoptaron y enseñaron acerca de Jesús. El kenoticismo moderno. El kenoticismo enseña que Dios se apagó para ser hombre. ¿Se entiende? Que en el momento que Él, como dice Filipenses 2:7, que Él se despojó a sí mismo, Él era Dios, pero en el momento que Él entra, ¿verdad?, para ser humano, Él se apaga como Dios para ahora ser hombre. Y eso tampoco es correcto, amados hermanos. Hebreos 13:8 nos dice que Él es inmutable. Él no cambia. Y como ya lo vimos también en Colosenses, porque gracias a Él se sostienen todo el universo. Todas las cosas, amados hermanos. Entonces, si Él era completamente Dios, ¿qué necesidad había de encarnarse? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Una de ellas, primera razón, para representarnos. El primer Adán falló en medio del huerto del Edén. El segundo Adán obedeció en medio del desierto. Entonces, amados hermanos, no son las circunstancias las que te hacen llevarte a desobedecer. Porque el primer Adán, que sí tenía libre albedrío, que su libre albedrío estaba equilibrado, que su libre albedrío, su libre voluntad sí lo tomó, lo llevó a tomar una decisión, no como nosotros, que nuestro libre albedrío ya está, ¿qué? Cargado. ¿Hacia dónde? Hacia el pecado. Todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, sí o sí, lleva una mancha de pecado. Todo lo que hagamos. Hay iglesias que diezman y esa es su jactancia, ¿verdad? Hermanos, nadie, y así yo lo escuché alguna vez, nadie como esta iglesia diezma más que todas las iglesias del distrito. Y hay mucha jactancia, amados hermanos, aún dentro de la iglesia. Cuando íbamos a las veladas juveniles y pasaban los diversos grupos, pase el grupo de la iglesia tal y otra vez el grupo de la iglesia tal, ¿no? Y habían unos que apenas empezaban, ¿no? Un teclado pequeñito, una guitarra con 5 cuerdas, ¿verdad? Y no se escuchaba tan bien. Pero los hermanos querían tocar de corazón. Pero aquellos que ya llevaban todo un instrumento sofisticado decían, no me llega. ¿Qué es eso, amados hermanos? Bueno, el segundo Adán no dependió de las circunstancias. Porque el primer Adán falló. ¿En dónde, amados hermanos? En medio del huerto del Edén, teniéndolo todo, teniéndolo absolutamente todo. El segundo Adán, en medio del desierto, nos enseñó que se puede obedecer. Entonces, dice Romanos 5:18-19, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre debía venir la justicia, Cristo, el Dios encarnado. Entonces, la primera razón por la cual Cristo se encarnó es por la representación. El primer Adán falló, pero el segundo Adán
No. Y en ese segundo Adán nosotros estamos representados para salvación y gloria. Segunda razón, para el sacrificio. Dios no podía morir. Para pagar la deuda de la muerte del hombre debía tener un cuerpo capaz de morir. Y por eso se encarnó, amados hermanos. Acompáñame a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron, los cuales cosas fueron según la ley. Y luego diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién, amados hermanos? De la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. El cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Amén. Estos pasajes a veces no los entendemos cuando lo leemos linealmente, pero cuando estamos viendo acerca de justamente este tema de la encarnación, ahora lo podemos entender. Sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo, amados hermanos? Su naturaleza humana. Ese cuerpo que era necesario ser llevado al sacrificio. Todas y cada una de las especificaciones de la ley que establecía en el Antiguo Testamento de cómo tenía que ser sacrificado el cordero para la remisión de pecados, Cristo la cumplió perfectamente. Al pie de la letra. ¿Cómo la cumplió perfectamente, amados hermanos? Cuando estaba en la cruz, alguien dijo, vamos a ¿qué? A quebrarles las piernas. ¿Para qué? Para que su cuerpo colapse y mueran más rápido, porque ya llega el día de reposo. Y alguien dijo, ya no es necesario, ya está muerto. Y esto era preservar los huesos intactos de Jesús, porque la ley decía que el corderito que tenía que ser llevado al matadero, que tenía que ser llevado al lugar de los sacrificios, tenía que ser puro y sin mancha. Todos sus huesos deberían de estar intactos. Por eso era necesario que Cristo no naciera bajo pecado, para que Él fuera ese cordero inmaculado, puro y sin mancha. Pero también había otro requisito. Hay muchos, hermanos, pero solo quiero resaltar dos. Uno más era que la sangre del corderito tenía que ser vaciada completa y absolutamente. ¿Cuándo ocurrió eso? En Cristo. Después de que no le dejan quebrar las piernas porque él ya estaba muerto, le dicen a un soldado, cerciórate que realmente esté muerto, perfórale el costado. Y le perforan el costado, y dice el Evangelio de Juan, porque es el único que lo dice, porque él estaba ahí presente, todos los demás cobardes, ¿verdad? Habían huido, solo Juan estaba ahí, y Juan, siendo testigo visual, dice, y de su herida salió sangre y agua. Y médicamente hablando, esto es posible que suceda, amados hermanos. Cuando el corazón del ser humano explota, pero en sus venas, en sus arterias, ya no hay sangre. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. En su encarnación, amados hermanos. Y ese es el tercer punto del por qué Cristo tenía que ser encarnado. La mediación. El mediador debe tocar ambas partes. Cristo puso su mano sobre Dios y su mano sobre el hombre en el momento del clavado en la cruz del Calvario. Puso su mano sobre Dios y su mano sobre el hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y ya habíamos dicho que cuando leas Jesucristo, el escritor nos está diciendo, tienes que ver sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y nosotros, amados hermanos. Concluyo, amada iglesia. La encarnación es el evento más humilde, pero también el más glorioso de la historia. Es el evento más humilde, ¿por qué? Porque Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿A qué nos debe de llevar esto, amados hermanos? El poder comprender estas verdades. Y posiblemente solamente esté yo dando unas pequeñas pinceladas en medio de todo el cuadro que es la encarnación de Cristo. Y esto nos debe de llevar a nosotros a adorarle. Juan capítulo 20, versículo 28. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero lee ahora un verso antes. ¿Cómo responde Tomás cuando él toca las heridas? Y Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y posiblemente me quedo corto en la expresión. Lo gritó a toda voz. A eso nos debe de llevar el poder palpar la encarnación de Cristo. Pero también nos debe de dar consuelo, amados hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Por qué nos debe de dar consuelo? Porque no tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Amados hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. ¿Sabes cuál es el principio de la caída de una persona? Hablando de una persona espiritualmente, cuando él ya no reconoce que está pecando. Y al no reconocer que estamos pecando, no me lleva a los pies de la cruz a confesar mi pecado, porque ¿cuál? ¿Verdad? Nos entra el fariseo. Gracias Dios que no soy como este testigo de Jehová o este mormón que está por aquí, ¿verdad? Gracias Dios, porque yo vengo a la iglesia desde temprano. Soy el primero en estar aquí. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo en los bazares, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Y qué dirá el Señor en aquel día a aquellos que se jactan de su propia obediencia? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, destinados al fuego eterno. Nos debería de llevar en esta adoración, pero también al consuelo de saber que todos nuestros pecados pueden ser perdonados si los llevamos al pie de la cruz. Y en esta enseñanza, amados hermanos, más que una enseñanza teológica, lo que buscamos es esto: que usted venga a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, y confesemos nuestros pecados. Si en algo hemos ofendido a alguien, tenemos que pedir perdón. Si alguien nos ha ofendido, concedamos el perdón. Si algo de nosotros hemos hecho, amados hermanos, debemos de perdonar porque Él ya nos perdonó. Debemos amar porque Él ya nos amó. Y debemos de restaurar a alguien que está roto porque Él ya nos ha restaurado a nosotros, amados hermanos. Y por último, este tema nos lleva a una seguridad. Nuestra salvación es firme por quien la ganó. ¿Quién la ganó? Dios Todopoderoso en carne. Dios Todopoderoso en carne. Y termino con este pasaje de Romanos capítulo 8. Versículo 37. Más bien desde adelante, desde atrás, versículo 33. Y termino con esto.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios, amados hermanos? Y más que jactancia, más que orgullo y soberbia, esto nos debería de llevar humillados a los pies de Cristo, en oración, en arrepentimiento y fe, y en reconocimiento y en humildad, porque no fue nuestra salvación por nosotros mismos, sino fue una salvación que Él nos regaló por su obediencia, aún estando en carne. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, amados hermanos? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Verso 37. Antes bien, en todas estas cosas somos, ¿qué? Más que vencedores. ¿Por tus propias fuerzas? No, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Dios hecho hombre dio su vida por nosotros y nos da la seguridad y la garantía que todo lo que Él tiene en su mano, todo lo que el Padre le da en su mano, nada de eso se perderá, no por nosotros, sino por Él, por sus fuerzas, por lo que Él ha hecho en nosotros. Amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, el Dios encarnado. Paz a ustedes.